Iniciamos el curso de física moderna con un descubrimiento previo al 1900, el descubrimiento realizado por James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell es uno de los físicos de la historia con mayor impacto que ha existido. En vez de realizar un recuento histórico de sus descubrimientos y sus investigaciones, así como sus resultados, lo que vamos a hacer en este video es un recuento de un tanto alternativo, pero equivalente, de la manipulación de las ecuaciones que siguió Maxwell para encontrar este descubrimiento. Entonces vamos a partir de las ecuaciones de Maxwell. Como sabemos, las ecuaciones de Maxwell caracterizan el campo eléctrico, que vamos a denotar por E, y el campo magnético, que denotamos por B, o flujo, ¿no? Déjenme aquí conectar esto. Entonces, bueno, voy a poner aquí con... está en blanco. Un segundo. Okay. El campo eléctrico E y el flujo magnético B. Entonces, como esos son campos vectoriales, de matemáticas sabemos que los campos vectoriales se caracterizan a través de su divergencia y un rotacional, hasta una constante, ¿no? Entonces, precisamente las ecuaciones de Maxwell nos dan eso, la divergencia y el rotacional del campo eléctrico y el campo magnético. La divergencia de campo eléctrico es igual a la densidad de cargas sobre la permitividad y es conocido como la ley de Coulomb. El rotacional del campo eléctrico es igual al cambio en el tiempo del flujo magnético y es la ley de Faraday. Y sabemos que la divergencia del flujo magnético es cero. Esto lo que nos muestra es que no hay fuentes puntuales para el campo magnético. Y el rotacional de B pues, es igual a la corriente más el cambio en el tiempo del campo eléctrico. Esta es la ley de Faraday-Maxwell. Bueno, hasta aquí bien. O sea, en estas ecuaciones hay dos términos que sirven de fuentes, la ρ y la j. Vamos a ejemplificarlos. Fíjense, en la ecuación de Coulomb, la ρ es la que genera fuentes puntuales de campo eléctrico, mientras que en la ecuación de Faraday, la corriente genera fuentes, digamos, como senoidales, solenoidales, de campo magnético. Lo que se preguntó Maxwell, porque él acababa de encontrar, había publicado un artículo donde agregaba este último término a la ley de Faraday, o sea, este que está aquí. Y tenía, pues, era el de los primeros que había mostrado, o sea, había mostrado que esta ecuación tendría que tener este término. En realidad las ponían como 12, ¿no? Porque, o 16, no sé, depende cómo las acomodaba. Y estaba explorando qué ocurría cuando incluías este término. Entonces, Maxwell estaba explorando qué pasa si consideramos las ausencias de fuentes. Es decir, vamos a decir que ρ es 0 y J es 0. Siempre cuando uno tiene una ecuación, explora qué es lo que pasa en el caso más sencillo. Vamos a explorar qué es lo que ocurre sin fuentes. Entonces, en este caso, las ecuaciones se vuelven simétricas, como las que se muestran aquí abajo. Y lo que se preguntó Maxwell es si puede haber soluciones a esta ecuación cuando no tenemos fuentes. Entonces vamos a continuar en la siguiente página. Entonces tenemos estas ecuaciones, vamos a enumerar la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces nos preguntamos, ¿pueden existir soluciones sin fuentes? O sea, como están estas, además de las soluciones triviales, porque, o sea, evidentemente si yo pongo E igual a 0 y B igual a 0, las ecuaciones se satisfacen, pero no estoy buscando esa solución trivial. Digo, puede haber otra solución que no sea la trivial. Vamos a partir, por ejemplo, voy a hacerlo con la ecuación 2, pero bien podría partir de la ecuación 4. Entonces, la ecuación 2, esta que está aquí, la puedo aplicar el rotacional de ambos lados a toda la ecuación y pues va a ser igual. Entonces, del lado izquierdo tengo el rotacional del campo eléctrico y del lado derecho es el rotacional de la variación en el tiempo del flujo magnético menos, ¿no? Y entonces, ahora aquí como las derivadas son en diferente variable, puedo intercambiarlas. Esto me daría menos la derivada en el tiempo del rotacional de B y puedo utilizar la ecuación 4, esta ecuación que está aquí, para sustituir quién es el rotacional de B. Entonces, del lado derecho me queda que eso es igual a menos mu 0, el menos 0 lo teníamos, mu 0 epsilon 0, de la derivada temporal de la derivada del campo eléctrico en el tiempo. Pero, bueno, aquí sería, tenía que quitarle
Denme un segundo. Aquí no va el cuadrado porque lo puse separado, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es igual a menos mu 0 epsilon 0, derivada segunda del campo eléctrico en el tiempo. Entonces ya desacoplé la ecuación y solamente me queda una ecuación que está en términos del campo eléctrico, que es lo que está aquí. Bueno, en esta ecuación podemos trabajar el lado izquierdo utilizando la identidad vectorial siguiente, que el rotacional del rotacional de un vector, de un campo vectorial, es igual a el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Entonces, del lado izquierdo tendríamos el gradiente de la divergencia de E menos el laplaciano de E es igual a menos mu de 0 epsilon 0, la derivada segunda de E en el tiempo. Pero podemos utilizar ahora la ecuación 1, déjenme poner aquí Vamos a utilizar la ecuación 1, que nos dice que la divergencia de E es igual a 0 porque no tenemos fuentes, y entonces llegamos a que solamente sobrevive el segundo término, que es el laplaciano de E menos mu 0 epsilon 0, la derivada segunda del tiempo de E. Esta ecuación la puedo reescribir así, y cuando vio esta ecuación Maxwell ya se había dado cuenta del resultado. Bueno, eso considero yo, eso creo yo, imagino. Y les voy a decir por qué. Porque esta ecuación es famosa y su solución también es famosa, ¿no? Entonces, sí existen soluciones, lo que acabamos de mostrar es que sí existen soluciones no triviales, o sea que no son cero, siempre y cuando las E's o las B's, si hubiéramos tomado el 4, satisfagan una ecuación de esta manera. Entonces, sí existen soluciones no triviales, sin fuentes, y son aquellas que satisfacen esta ecuación. Esta ecuación es famosa y su solución también. Entonces, para mostrarlo voy a platicar un poco más y luego les platico cómo se llama y cómo son las soluciones. Entonces, voy a proponer la solución de esta ecuación, o sabía, porque me acuerdo, pues, cómo son las soluciones de esta ecuación, con U, donde U acopla el espacio y el tiempo de esta forma, K.R menos omega T, donde K es una constante y omega otra constante. Entonces, yo sé que una solución con la U de esta forma soluciona esta ecuación y voy a mostrarlo. Fíjense que aquí no estoy diciendo cómo depende de U, puede ser tangente cúbica de la raíz de no sé qué de U, pero siempre que dependa de U vamos a poder solucionarlo. Vamos a hacerlo en la siguiente página, tengo preparado. Entonces, la derivada laplaciano de E menos mu 0 epsilon 0, derivada segunda del tiempo. Decimos que la E depende de una U, donde U acopla el tiempo y el espacio de esta forma, con K y omega, o le dije W, pero es más omega constante. En realidad son tres ecuaciones porque es vectorial, entonces serían tres ecuaciones de la forma así, en cartesianas, donde I corre desde X, Y y Z, ¿no? E sobre X, Y y Z. Entonces, el laplaciano, en la componente yésima, pues tendríamos la derivada segunda de X, derivada segunda de Y, derivada segunda de Z de EI, menos mu 0 epsilon 0, derivada segunda del tiempo de EI. Pero la derivada con respecto de X de EI, pues vamos a utilizar la regla de la cadena, es la derivada con respecto de U por la derivada de U con respecto de X. Entonces, en el primer término tenemos la derivada de U con respecto de X al cuadrado, derivada de U con respecto de Y al cuadrado, derivada de U con respecto de Z al cuadrado. He utilizado la regla de la cadena y factorizo el derivada de U con respecto de EI. Perdón, derivada de EI con respecto de U. Del lado, para el tiempo es lo mismo, nada más que sale un menos derivada de U con respecto al tiempo, pero como va al cuadrado se elimina. Entonces, esto nos da que la derivada de U con respecto de X al cuadrado más derivada de U, eso se va a satisfacer siempre que se cumpla esto, ¿no? Porque el derivada de E con respecto de U, se vuelve redundante, perdón, aquí está, ese se vuelve redundante, y lo puedo eliminar, y entonces tenemos que esta ecuación se debe cumplir, pero U acuérdense que es igual a K.R menos omega T. Entonces, la derivada de U con respecto de X pues es Kx, derivada de U con respecto de Y es Ky, y derivada de U con respecto de Z es Kz, y la derivada de U con respecto del tiempo pues es omega. Entonces nos da Kx cuadrada más Ky cuadrada menos Kz cuadrada menos mu 0 epsilon 0 por omega cuadrada es igual a 0. Eso se puede escribir utilizando K cuadrada como la norma del vector K y de esta expresión. Entonces, sí van a existir soluciones y esa ecuación se va a satisfacer por cualquier función de U, donde U sea K.R menos omega T y K cuadrada, la magnitud de K, está relacionada con omega de esta forma. Y fíjense que puede ser cualquier función de U, va a satisfacer la ecuación siempre que U tenga esta estructura y las K y la omega de la U pues sean de esta forma. Ahora, estas soluciones se conocen como viajeras. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tomo EU, algún punto de la función
la que sea, ¿no? Por ejemplo, la e puede ser una exponencial, lo que sea. Pero el punto, ¿cuánto vale la función en cero? La e en cero, con la estructura que tenga. Pues puede dar, hay varias maneras de que dé 0u, porque depende del tiempo y el espacio, los acopla. Por ejemplo, si el t es igual a 0, entonces k.r menos omega t por 0 debe ser igual a 0, entonces r vector tiene que ser igual a 0. Esa es una forma. Pero, por ejemplo, si t fuera un delta t, entonces k.r por algún delta r menos omega por delta t debe ser igual a 0, y entonces esto lo puedo escribir como k.delta r igual a omega delta t, ¿no? Lo que hice pasé del lado derecho, el omega delta t. Esta ecuación la puedo dividir entre delta t y nos queda k.delta r en delta t. ¿Se fijan? Delta r en delta t es como la distancia sobre el tiempo, es como la velocidad de cómo se mueve el punto cero después de que ocurre un delta t, es como la velocidad de propagación. Le voy a poner b, y entonces k.b es igual a omega. Si yo la cuadro esta ecuación, me queda k cuadrada, b cuadrada igual a omega cuadrada, y puedo comparar con la ecuación de acá arriba. Y me doy cuenta que entonces lo que tiene que ocurrir es que v cuadrada debe ser igual a 1 sobre mu 0 epsilon 0. Es decir, el mu 0 epsilon 0, es decir, el coeficiente que aparece en esta ecuación, aquí, en la primera, caracteriza la velocidad de propagación. Y las soluciones son viajeras, porque se fijan que tienen la misma estructura, pero si dependen de u, se mueven en el tiempo, de manera como estacionaria. Entonces, esta ecuación soporta soluciones de la forma e a la u, ¿no? Con u dado por esto, y son soluciones viajeras que se mueven con velocidad cuadrada 1 sobre mu 0 epsilon 0. Lo más importante, lo que más interesante que ocurrió es que cuando él evaluó esta cantidad, fíjense, aquí lo tengo en esta siguiente lámina, si uno evalúa, pues dijimos que el término aquí pues es proporcional a la velocidad, está relacionado con la velocidad de propagación. Y esta ecuación es una ecuación que admite soluciones viajeras y por eso se llama ecuación de onda, ¿verdad? Y lo más interesante ocurrió cuando evalúas, ¿no?, el valor de mu 0 epsilon 0, es decir, 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0 es la velocidad de propagación de esta cosa. Cuando lo evalúas y metes la permitividad del vacío y el mu 0, nos da 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, más o menos. Y esto ya se había medido y era la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, él, manipulando las ecuaciones que recién había arreglado, ¿no?, encontró que existen soluciones sin fuentes, o sea, autosostenidas, y estas soluciones son soluciones van a ser soluciones de un tipo de onda o de una ecuación de onda, igualita a la ecuación de onda mecánica, con velocidad como la velocidad de la luz. Entonces, con eso concluyó que precisamente la luz que vemos todo el tiempo y que ya habíamos experimentado no es más que un fenómeno electromagnético, un campo electromagnético autosostenido, viajero en el espacio. Así, manipulando ecuaciones, él hizo un descubrimiento mayor, pues, de la física. Entonces vamos a detener aquí el video y después continuamos.